Buenos días, jóvenes. Ahora vamos a ver la sección 3, que es estática, que es la primera parte en que se divide la mecánica, que es la primera parte de la física, según vimos en el cuadro. Esta es la famosa estática. ¿Qué estudia la estática? Dice, la estática es la parte de la mecánica que nos sirve para describir y predecir si un cuerpo se encuentra en equilibrio estático. Este cuerpo es el que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Qué es entonces equilibrio estático? Dice, es el estado en que no hay cambio en el movimiento de un cuerpo. ¿Este cuerpo estará en equilibrio estático? Claro, porque no hay cambio en su estado de movimiento, está en reposo, ¿sí? ¿Y qué condiciones debe de tener para que se encuentre en reposo? Pues dice, el cuerpo puede estar en reposo o moviéndose con velocidad constante en línea recta, ¿sí? En ambos casos, el cuerpo se encuentra en equilibrio estático. Entonces, puede estar en reposo o se puede estar moviendo en línea recta, ¿sí? Así. O se puede estar moviendo en línea recta a velocidad constante. Por ejemplo, sobre esta superficie, ¿sí? Así. Entonces, si le aplico cierta fuerza nada más para que se mueva a velocidad constante, ¿sí? Se está moviendo, pero está en reposo. Fíjense la fuerza, no cambia, o más o menos se mantiene constante, ¿sí? El cuerpo. En este caso, el cuerpo también está en equilibrio estático. Entonces, puede estar en reposo, así, que me quiere decir que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, la suma, este signo sigma significa suma, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a 0, y en este caso también, ¿sí? Las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo es igual a 0. ¿De acuerdo? Bien, analicemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, veamos. Tomamos un marcador y esta es la situación real para analizar las fuerzas que ahí intervienen. Hacemos un diagrama espacial, entonces, que no es más que un dibujo de lo que sucede. Entonces tenemos un cuerpo, pero me faltó algo muy importante. ¿Cuánto pesa? Este cuerpo pesa aproximadamente según yo, 5 newtons. Más o menos, ¿sí? Pero le voy a poner la cuerda para que se vea mejor. Así. Pesa lo mismo, 5 newtons, ¿sí? Más o menos. Sí, ahí está, 5 newtons. ¿De acuerdo, profe? ¿De acuerdo? Bien. Pero lo vamos a poner sobre la mesa. Entonces, esta cosa, su peso es igual a 5 newtons. Y el peso siempre va hacia abajo y lo vamos a representar por medio de un vector sin escala. Nada más, un vector es una línea recta que me representa a escala esta magnitud de 5 newtons. Entonces, este es el peso. Esta es la representación de ese cuerpo.
y vemos que está en equilibrio estático y que la suma de las fuerzas es igual a 0. Pero aquí, como lo estamos indicando, quiere decir que va hacia abajo porque no hay ninguna fuerza que se opone, pero ahí se pone una fuerza. Esa fuerza, ¿quién me la aporta? ¿Sí? La superficie de la mesa. ¿Sí? La superficie de la mesa está ejerciendo una fuerza hacia arriba, así. ¿Sí? Que le vamos a llamar la fuerza normal. La fuerza normal. ¿Por qué normal? Porque es perpendicular a la superficie. Y puesto que está en equilibrio estático, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a 0. Para que esto sea igual a 0, ¿cuánto debe de valer la normal? ¿Cuánto debe de valer la fuerza que está ejerciendo la mesa hacia arriba? Ah, pues la normal debe ser igual a W, igual a 5 newtons. Entonces, ¿qué es la normal? Aquí le ponemos por acá. La fuerza normal es la fuerza que aporta la superficie. ¿Sí? Y en este caso, la normal es igual a W, igual a 5 newtons. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas para que esto se encuentre en equilibrio estático debe ser igual a ¿cuánto? A 0. La sumatoria de fuerzas, ¿sí? La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Por lo tanto, la normal tiene que ser igual a 5 newtons. ¿Sí? Y decimos, esto es igual entonces a la normal hacia arriba menos W hacia abajo debe ser igual a 0. ¿De acuerdo? ¿De dónde? Entonces, la normal debe ser igual, W que está restando la paso al miembro contrario con signo contrario, debe ser igual a W igual a 0. Para que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. ¿Está claro hasta ahí? Más claro en el agua. Veamos el siguiente caso que decíamos. ¿Quedó claro, profe? Clarísimo. Pero ¿qué sucede con las fuerzas cuando se está moviendo a velocidad constante en línea recta? Veamos. Aquí. Lo vemos en nuestro tribómetro. Esta mesa se convirtió en un tribómetro. ¿Qué es un tribómetro? El aparato para medir fuerzas. Aquí estamos midiendo fuerzas. Entonces, mi profe, le vamos a aplicar una fuerza para moverlo a velocidad constante. Ahora sí ya vamos a medir la fuerza. Ahorita nada más lo dijimos. ¿Sí? Así. Y vemos qué fuerza se repite más para saber cuánto mide la fuerza necesaria para que se mueva el cuerpo a velocidad constante en línea recta. Ahí va. ¿Cuánto mide esa fuerza, profe? 1.5. 1.5 newtons. Entonces, si estoy aplicando una fuerza en este sentido de 1.5 newtons, ¿sí? De acuerdo a la tercera ley de Newton, que me dice que a toda fuerza de acción se opone una fuerza de reacción igual, pero de sentido contrario. Por lo tanto, esa fuerza
que se opone a que el cuerpo se mueva, ¿sí? Pero que no se ve, va a ser igual a ¿cuánto? A 1.5 newtons. Una fuerza de 1.5 newtons y una fuerza de 1.5 newtons, que es la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces, analizando esto en el pizarrón, tenemos lo siguiente. Abusados con esto, chavos, porque casi estamos viendo lo que vamos a ver en física. Con esto vamos a batallar. Tenemos la superficie de la mesa, tenemos el cuerpo que pesa 5 newtons. Los representamos esos 5 newtons por medio de un vector, así, y sabemos que hay una fuerza hacia arriba, ya lo vimos, que es igual a la normal y que es igual a 5 newtons, y ya vimos por qué es igual a 5 newtons, ¿sí? Pero ahora le aplicamos una fuerza por medio del dinamómetro que me marca 5 newtons. ¿Sí? 1.5. ¿Vale? ¿La velocidad constante? Es No. 1.5. No, todavía no. ¿Sí? Todavía no nos metemos con velocidades, profe. ¿Sí? 5 newtons. Y esto se mueve a velocidad. Esto se mueve a velocidad constante en línea recta. ¿Sí? Lo voy a poner en línea recta hasta llegar pues a cierta distancia. Ahorita no vamos a medir velocidades, profe. Apenas estamos empezando hasta llegar hasta por acá, hasta donde sea. Y siguen los 5 newtons. Con nuestro dinamómetro, aquí lo voy a poner dinamómetro. ¿Sí? Este es nuestro dinamómetro. Este es un dinamómetro. Entonces, el cuerpo, acá ya lo vieron ahí, ¿no? Ya lo vieron. El cuerpo se mueve a velocidad constante en línea recta. Y la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, en este caso, aunque se mueve, pero a velocidad constante, ¿sí? Debe ser igual a ¿cuánto? Esa suma de todas las fuerzas debe ser igual a 0 para que esté en equilibrio estático. Entonces acá también le ponemos W igual a 5 newtons. La normal también igual a 5 newtons. ¿Sí? Pero si aplicamos 5 newtons en este sentido, igual que acá, debe de haber una fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de fricción, y que actúa entre el cuerpo y la superficie. Entonces, la fuerza de fricción, ¿cuánto debe de valer para que esto se encuentre en equilibrio estático? En este sentido, ya sabemos que las fuerzas van a ser igual a, la suma de las fuerzas van a ser igual a 0. Para que en este sentido, en el eje de las X, la suma de las fuerzas sea igual a 0, ¿cuánto debe de valer la fuerza de fricción? Pues la fuerza de fricción debe ser igual a, ¿cuánto? A 5 newtons, ¿sí? A 5 newtons. ¿Para qué? Para que la suma de todas las fuerzas sea igual a 0 y se encuentre en equilibrio estático. ¿Sí? Entonces decimos,
sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0, ¿sí? Esto debe ser igual a la normal hacia arriba menos W hacia abajo. Esto es igual a 5 newtons menos 5 newtons. Esto es igual a 0. ¿Sí? O sea que en este sentido no se mueve en este sentido. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero la sumatoria de fuerzas en el eje de las X va a ser igual a esta fuerza le vamos a llamar F, va a ser igual a F, ¿sí? A F, ¿sí? Aquí está, a 5 newtons, ¿sí? F menos ¿qué? La fuerza de fricción igual a 5 newtons menos 5 newtons igual a 0. Entonces la fuerza, la suma de las fuerzas en Y es igual a 0, la suma de fuerzas en X es igual a 0, por lo tanto se considera, aunque se mueva a velocidad constante, ¿sí? Aunque se esté moviendo, está en equilibrio estático. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a 0. ¿Me entendió? Bien, ¿cuánto llevamos, profe? De plática. 17. 17. Pero ahora, vamos a ver lo siguiente. Decíamos, fíjese bien, profe, que si lo tenemos, este cuerpo, así, ahora lo tenemos así. Si no se mueve, claro que se mueve porque estoy tembloroso, ya estoy ruco, estoy tembloroso. Pero bueno, vamos a suponer que no tiembla y no se mueve, ¿sí? ¿Se encontrará en equilibrio estático? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo pesa 5 newtons, pero con el dinamómetro le estoy aplicando una fuerza hacia arriba, igual a ¿cuánto? Aquí está. ¿Cuánto marca, profe? 5 newtons. Entonces hay una fuerza de 5 newtons hacia abajo y una fuerza hacia arriba de 5 newtons. Por lo tanto, ahora sí ya sabemos decir que está en equilibrio estático y que la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a 0. Ahora pregunto, ¿cuál es la fuerza que se transmite a través de la cuerda? ¿Cuánto vale la fuerza que se transmite a través de la cuerda? Porque esta fuerza pues la estamos transmitiendo a través de la cuerda. Pues esa fuerza que se transmite a través de la cuerda es igual a 5 newtons. A esa fuerza que se transmite a través de la cuerda se le llama la tensión en la cuerda. Entonces, ¿cuánto vale la tensión en la cuerda? 5 newtons. Y vale 5 newtons aquí, 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 aquí. En cualquier punto de la cuerda, ¿sí? La tensión es igual a 5 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, decimos, para este caso, donde la cuerda está colgada, el cuerpo está colgado del dinamómetro, así. ¿Sí? El peso del cuerpo igual a 5 newtons, por lo tanto el dinamómetro me marca 5 newtons y aquí está colgado de un punto fijo. Este signo significa punto fijo, que era mi mano, ¿sí? Y la cuerda está sujeta a cierta tensión T, ¿sí? Hacia arriba, claro, hacia arriba. Entonces decíamos, ¿qué es la tensión T? La tensión T en la cuerda es la fuerza
que se transmite punto por punto a través de la cuerda. Jamás se les olvide esto. La tensión T, ¿sí? Entonces, como no tenemos, analizando esto, ¿sí?, en un sistema de coordenadas, vamos a tener en el eje de las X y en el eje de las Y, no tenemos fuerzas en el eje de las X, que W hacia abajo es igual a 5 newtons y que la tensión en la cuerda, ¿cuánto debe de valer? Pues 5 newtons, porque puesto que están en el equilibrio estático, entonces la tensión es igual a 5 newtons. ¿Pero por qué, profe? Pues porque si hacemos la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0 porque no hay, ¿sí? Y si hacemos la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y, que sí hay, ¿sí?, decimos que esto es igual a W, a la tensión T hacia arriba, como lo vieron con sus propios ojos, menos W, que es el peso del cuerpo o la fuerza con que la Tierra lo atrae hacia su centro, ¿sí? Si suelto este marcador, se va a dirigir hacia el centro de la Tierra. La Tierra lo atrae, ¿sí? Entonces, esto debe ser igual a 0, ¿sí? Entonces, la tensión debe ser igual, W, que es negativo, pasa a positivo, y W es igual a 5 newtons. Por lo tanto, la tensión debe ser igual a 5 newtons. ¿De acuerdo? Este es un diagrama espacial que no es más que la representación de un hecho real. Este hecho real, lo representamos por medio de un diagrama espacial, y este es un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas. Que con esto nos vamos a echar un buen tiro. ¿Cuánto llevamos, profe? 23. 23. Bien. La próxima clase vamos a ver cuándo en vez de una sola cuerda, sostenemos al cuerpo de dos, así. Sí, el cuerpo pesa 10 newtons. ¿Cuál será la tensión en dos cuerdas paralelas? Así. Pues se va a dividir entre 2. Y nos va a dar que cada cuerda va a tener una tensión o va a soportar una tensión de 5 newtons cuando son paralelas. Pero al ir habiendo el ángulo, ¿sí?, la tensión va a ir aumentando. Pues lo vemos, aquí tenemos el compañero de este dinamómetro, ¿sí? Para que vean, pobres, pero tenemos nuestros dinamómetros. El Cedetis, profe, es para pobres. Ahí está. ¿Sí? Más o menos, cuando son paralelas las cuerdas,
pues se reparte el peso, ¿sí? Más o menos. Pero al ir abriendo las cuerdas, la tensión va a ir aumentando, así, hasta querer ponerlo completamente horizontal, ¿sí? Que es una fuerza mucho mayor. Y esto es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿sí? ¿Se vio? ¿Se vio, profe? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver la próxima clase? ¿Sí? La número 04. Sesión 04. Tensión en las cuerdas. Cuando hacen un mismo ángulo. Sí, se acabó, profe.